Bien, se reanuda en este acto la vista en la sección de calificación del concurso 209/2006 de la concursada Fórum Filatélico Sociedad Anónima. En esta sesión lo que se va a proceder es a la ratificación y aclaraciones de los informes periciales que había sido solicitada por alguna de las partes. Quiero hacer constar que se ha aportado una documentación por la defensa de doña Belén Gómez Carballo esta mañana, que son los testimonios de la documentación que se había interesado en la Audiencia Nacional, de la que se le dará traslado por la sala de procuradores, pero que por la premura de tiempo no han tenido ocasión de hacer ese traslado antes de la vista, pero bueno, por el caso ya está aportado aquí. Bien, empezaremos por el informe contable realizado por a instancia de la defensa de Fórum Filatélico Sociedad Anónima, don Francisco Briones Nieto y don Miguel Ángel Hijón Santos, elaborado por don Adolfo Rafael López Estebarán. Llámele, por favor, a don Adolfo Rafael. Adolfo, acérquese. Buenas tardes. Acérquese, por favor. Acérquese, que no me subo. Ya, como está ante el micrófono. Buenas tardes. ¿Jura usted o promete decir verdad sobre todo lo que se le pregunte? Sí, lo juro. Le recuerdo que el Código Penal sanciona como delito con pena de cárcel el falso testimonio en causa civil. Diga, por favor, en voz alta su nombre y apellidos. Adolfo López Estebarán. Su edad. 41 años. Estado civil. Casado. Profesión. Economista, auditor. ¿Tiene usted relación de parentesco con alguno de los que litigan este pleito, con sus abogados o procuradores? Ninguna. ¿Relación de amistad con alguno de ellos? Ninguna. ¿Relación laboral, profesional, dependencia jerárquica? La profesional de este encargo. ¿Interés directo o indirecto en el pleito de otro semejante? No. ¿Condenado por falso testimonio en alguna ocasión? No. Usted fue encargado por la defensa de Fórum Filatélico Sociedad Anónima y por otras partes afectadas por este proceso para la elaboración de un informe pericial que ahora le exhibiré. Usted no tiene ninguna relación con las partes y usted se dedica profesionalmente a hacer este tipo de informes, ¿no? Correcto. Acérquese, por favor, y dígame, esto es una copia, pero si el informe que usted elaboró es este. Consta de 23 páginas, ¿es así? ¿Esta es su firma? ¿Esa firma ratifica usted en el contenido de este informe pericial? Ponga usted ante el micrófono. Bien, ahora le van a solicitar, si lo desean, aclaraciones las partes intervinientes. Empezaremos por la defensa de Fórum Filatélico, que es una de las que propuso la pericial. Muy amable, señoría, muchas gracias. Con la venia. Vamos a ver, mire, voy a entrar directamente en materia. Voy a hacer una pregunta un poco genérica, pero que es el meollo de la cuestión para que usted lo pueda explicar y así quizá va a ser más breve. Mire, el tema que gravita en lo que nos ocupa hoy aquí es, a la hora de interpretar las cuentas de Fórum Filatélico, es si el negocio propiamente que tenía Fórum Filatélico era un negocio financiero o era un negocio meramente mercantil. ¿Qué nos puede usted decir sobre esta controversia a la hora de ver la contabilidad de la compañía? Sí, sobre este particular y a la hora de elaborar nuestra pericial, nos hemos basado en las sentencias y las consultas que ha habido sobre este particular, especialmente las hago mención en la página 4 del informe, creo recordar, especialmente las resoluciones del Banco de España del 29 de junio del 2007 y del 26 de noviembre de 2008, así como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del 22 del 6 del 2007, en las que excluyen del ámbito financiero la operativa de Fórum Filatélico. Igualmente existe una sentencia de la Audiencia Nacional, a la que hago mención también en el informe, de la Audiencia Nacional de la Sala de lo Contencioso Administrativo referida a FINSA, bienes tangibles,
donde también habla sobre la naturaleza de las operaciones realizadas por, en este caso, Afinsa y Fórum Filatélico, que son de ámbito muy parecido. Nosotros consideramos, a la vista de esto, que las operaciones de Fórum Filatélico son operaciones de ámbito mercantil en las cuales se produce una transmisión de bienes filatélicos transmitiéndose la propiedad y, por tanto, fuera del ámbito financiero, se deben de ajustar a la normativa contable normal que establece el Plan General de Contabilidad. Bien. Esa dice usted que es la posición tanto del Banco de España como de las sentencias que ha habido. ¿Cómo eran las cuentas de Fórum Filatélico hasta el año 2005? ¿Tenían en cuenta estos criterios del Banco de España y de esto? Sí, efectivamente, las cuentas del año 2005 están elaboradas como una entidad normal, no de ámbito financiero, una entidad que realiza operaciones mercantiles y se sujetan a la normativa del Plan General de Contabilidad del año 90. Bien, esto es otra cuestión que iba a preguntar. Dígame, ¿cuál era, ya lo ha dicho usted, el Plan General Contable aplicable a las cuentas del 2005? Sí. Era del año 90. Correcto. Bien. Bien, ya hemos fijado más concretamente el punto en concreto en debate es, según el Plan General Contable, si era una empresa de actividad mercantil, cómo tenía que provisionar el tema de, sobre todo, de la compraventa de los sellos o de los pactos de recompra que había con los clientes de los sellos. ¿Qué es lo que establecía el Plan General Contable en el año 90? En este particular, según lo que establece el Plan General de Contabilidad, la provisión por contingencias, por ese tipo de contratos en los cuales existía un pacto de recompra, no estaba contemplada dentro de la normativa contable, dentro de las provisiones para riesgos y gastos que tiene el Plan General de Contabilidad. Y en ese sentido se reitera la Audiencia Nacional cuando, a instancias de Afinsa, resuelve un litigio por el cual Afinsa quería registrar esa provisión por riesgos y gastos derivada de las posibles recompras que tendría que asumir Afinsa. Sí. Y que como tales las quiso registrar contabilizándolas en su pasivo y en su cuenta de pérdidas y ganancias al objeto de deducirlas. La sentencia de la Audiencia Nacional viene a decir que desde el punto de vista fiscal no tiene cabida el registro de dicha contingencia. Y si nos leemos lo que dice la norma fiscal y la norma contable, que tiene un tenor muy literal, si no tiene cabida desde el punto de vista fiscal, tampoco lo tiene desde el punto de vista contable. En este particular, yo considero que el Plan General de Contabilidad del año 90, no así el del 2007, que sí que cambia la normativa en ese momento, no obliga a registrar estos compromisos de recompra en la medida en que no nace la obligación por parte de la sociedad que se obliga a recomprar hasta que no se ejercita por parte del cliente la opción de recompra, es decir, de obligar a la entidad, en este caso Fórum Filatélico, a que le recomprase. Se tiene que producir el nacimiento de esa obligación y se tiene que producir tanto en el tiempo como por el ejercicio de la opción por parte del cliente. Porque la opción de recompra no era obligatoria, o sea, era obligatoria para Fórum, pero era opcional para el cliente. Sí, yo creo que esta es la principal discrepancia de mi prueba pericial y del criterio que empleó la Administración concursal a la hora de reformular las cuentas. Yo creo que ellos consideran que esa obligación de recompra es cierta ya desde el minuto 1, cuando efectivamente se suscribe el contrato de compraventa de sellos y el pacto de recompra a futuro, y realmente no se ejecuta en la totalidad de los casos, no es algo que se pueda presumir como cierto en ese momento y, por tanto, no se tiene que registrar en ese momento. No podemos olvidar que, de ser así, estaríamos ante un contrato eminentemente financiero, en el cual lo que se produciría es un contrato de préstamo con una obligación cierta de devolver desde el minuto 1 en el que se firma el contrato. En la medida en que esa obligación
no existe, no ha nacido, y además es una frase que usa la Audiencia Nacional cuando desestima la pretensión de Afinsa. Si no ha nacido la obligación en el momento de firmar el contrato de compraventa de sellos, no podemos registrar la contingencia por responsabilidades en ese sentido. Bien, lo explicó usted muy claramente. Dígame ahora, ¿cuáles son las consecuencias entonces de esto? Es decir, según las cuentas formuladas, teniendo en cuenta que era una operación mercantil y que según el Plan General Contable no había que provisionar, ¿cómo salen las cuentas de Fórum Filatélico a 31 de diciembre del año 2005? Bueno, yo creo que ese análisis le hago en mi informe. La diferencia de contabilizar o no contabilizar esa provisión por responsabilidades pues asciende a 3,8 millones de euros, que tiene un efecto en el patrimonio neto de la sociedad de 2,6 millones de euros. Estoy hablando miles, 2.600 millones de euros. Bien, o sea que según sus cuentas, si se hubiese hecho como parece ser, dice usted que había que hacerlo según el Plan General Contable del año 90, ¿cómo salen las cuentas? ¿Cuál es la situación patrimonial de la compañía a 31 de diciembre? Si eliminamos esta situación, tenemos una situación aún equilibrada, aún reduciendo el patrimonio neto que manifestaba la sociedad, la seguimos teniendo equilibrada. ¿A cuánto sale? O sea, ¿cuánto sale un superávit? Ese cálculo está en mis conclusiones, en la página 23, y sale un superávit de 337 millones de euros. 337 millones de euros en positivo según el cálculo que usted dijo. Correcto. Bien. Respecto al tema de la valoración de las existencias, que es otro de los temas que está en discusión, díganos, según sus cuentas, ¿en cuánto estaba valorado los sellos, la filatelia que tenía Fórum Filatélico en ese momento, a 31 de diciembre? Bien, aquí los sellos o la filatelia que tenía Fórum Filatélico en su propiedad ascendía, según las cuentas anuales, a 104 millones de euros. A 104 millones, que eran solo los sellos. 104 millones de euros. Que eran de ellos, es decir, que no habían todavía vendido, puesto que si era una operación mercantil se hubiesen vendido a los sellos. Claro. Y ya no había que ponerlo el activo. A ver, es que si estuviésemos hablando de que no es una operación mercantil en la cual no se transmite la propiedad de los sellos, estamos hablando de otro tipo de operaciones cuya contabilidad es otra totalmente distinta. Bien. Es decir, que, déjeme, se lo pregunto de otra manera. Si son 104 millones y dice que el superávit eran de 337 millones, aunque la valoración de los sellos fuera 104 o cualquier otra, o llegara a ser cero, la compañía seguiría estando en superávit. En superávit patrimonial, sí. Bien. Dígame, otro tema que está en debate es cuál era la manera de valorar las existencias, ¿verdad? ¿Cómo se toma el valor de las existencias? ¿El precio medio pagado? En esto usted sabe que hay una discrepancia. Sí. ¿Cómo fue? ¿Puede usted explicar la discrepancia entre su informe y el de los analistas? Sí, aquí la principal diferencia es la interpretación de cuál es el mercado y cuál es el valor de realización a los efectos de considerar o no la aplicación de una posible corrección valorativa sobre las existencias. Luego veremos si se tiene que aplicar sobre los sellos que son propiedad de Fórum o, por el contrario, se tuvieran que tener en cuenta tanto para los sellos que no son propiedad de Fórum y que están en poder de los clientes aún con un contrato de depósito en las dependencias de Fórum Filatélico. Respecto de la corrección valorativa que corresponde hacer a las existencias, hay que ceñirnos a lo que dice el Plan General de Contabilidad, que en el caso de mercaderías podemos considerar que para Fórum Filatélico los sellos son mercaderías. Únicamente habrá que dotar una provisión por depreciación, una corrección valorativa, si el valor de realización es inferior al valor que figura al coste de adquisición.
¿vale? Que es por el que... Si el precio de venta es inferior al precio de compra. Claro, efectivamente el valor de realización no se identifica exactamente con el precio de venta, pero en el momento de formulación de las cuentas anuales de Fórum Filatélico, antes del cierre del ejercicio, Fórum Filatélico vende sellos y los vende por valores siempre superiores a los valores de compra, con lo cual, si tomamos esa referencia, el antes de la formulación del cierre del ejercicio, no correspondería a ninguna corrección valorativa. Pero también se puede coger las ventas posteriores, porque desde el cierre del ejercicio hasta la formulación de cuentas, el valor de la realización de los sellos que estaban en existencias a 31 de diciembre del 2000, en este caso 2005, se producen ventas de esos sellos en existencias por valores superiores a los costes de adquisición y, por tanto, al coste que figura en el activo del balance. En todos los casos, o sea, en ningún caso hubo venta de sellos a valor inferior al que se había adquirido. Yo ese pormenor no he llegado a comprobarle, pero por lo que figura en las pero cuentas, por lo que figura en las cuentas, las compras y las ventas tienen un superávit para Fórum Filatélico no solo en el año 2005, sino en la trayectoria de los años de atrás. Bien, por lo tanto, no correspondía, según el Plan General Contable, hacer ninguna corrección valorativa disminuyendo el valor de los sellos, puesto que siempre estaba vendiendo más caro, si lo he entendido bien, Está que claro. cómo se compraba. Sí. Es lo que usted está diciendo. Eso es. Bien. Por no hay más preguntas, señoría, muchas gracias. La defensa, señor Briones, que hace una pregunta. Sí, con la venia, señoría. Con la venia, señoría. Pues buenas tardes. Mire, yo soy letrado, yo no soy auditor, o soy economista. Entonces me gustaría, para significarlo, que es en sí, a grosso modo, provisionar u organizar una provisión por existencias. Una provisión por existencias. La provisión por existencias, se lo acabo de explicar a su compañero, corresponde, es una corrección valorativa, ¿vale? Una corrección valorativa. El Plan General de Contabilidad establece que con carácter general se prima el principio de precio de adquisición y en el tema de existencias el principio del precio de adquisición es estrictamente aplicable. Es decir, que las existencias se deben de registrar a final de ejercicio una vez inventariadas por el coste de adquisición, ¿vale? Este coste de adquisición se deberá corregir cuando el precio de mercado o el valor de realización de las mismas sea inferior o pueda preverse que vaya a ser inferior en un futuro, ¿vale? Entonces, en ese momento, atendiendo al principio de prudencia, deberemos introducir una corrección valorativa para minorar el valor de las existencias. Bien. Una vez que nos ha explicado esto, o me lo ha explicado a mí por lo menos, en relación con la página 11 de su informe, textualmente se especifica por la Administración concursal, se dice que se determina a juicio de los administradores concursales la necesidad de registrar en el balance de situación y en la cuenta de pérdidas y ganancias, y no únicamente en la memoria y a modo meramente informativo, los activos y pasivos derivados de los precitados compromisos, y ellos a través del juego de las provisiones para riesgos y gastos que permiten recoger adecuadamente las responsabilidades contraídas por la sociedad y derivados de los compromisos de recompras. Bien. Existe al momento de la... ¿Ha visto ustedes en el segundo párrafo? Sí, sí, lo veo, lo veo. Al momento de la intervención de Fórum, 9 de mayo de 2006, ¿existe alguna justificación normativa para el juicio de la Administración concursal en relación con el estado de Fórum para que pueda decirse esto? De hecho, ¿en qué se basa para manifestar la Administración concursal esto que refleja en el informe y que usted ha expuesto? Bueno, yo creo que, al igual que aquí, la Administración concursal, desde luego, plasma su juicio profesional sobre este tipo de operaciones, que es su juicio profesional de este tipo de operaciones y de la normativa que le tiene que ser de aplicación, ¿vale? Esta es la gran diferencia de mi interpretación de las operaciones de Fórum Filatélico y la normativa que le tiene que aplicar desde el punto de vista contable y la que hace la Administración concursal. O sea,
la existencia del compromiso de recompra, ¿vale?, y el ejercicio de los mismos en la práctica totalidad. Yo creo que si el ejercicio de los mismos, de la recompra, fuese cierta desde el minuto 1, entonces estaríamos hablando de una operación financiera cuyo registro contable, lógicamente, se debe de realizar por la normativa contable que vincula a las entidades financieras y a los productos financieros. Deberíamos de no reflejar ventas ni compras, sino préstamos y débitos, ¿vale? Y registrar los intereses pues con la mecánica que efectivamente hace bien la Administración concursal, que reconoce el pasivo por los compromisos de pago que tiene que realizar y va reconociendo contra pérdidas y ganancias el devengo de intereses o revalorización, que al final es la retribución del capital, que se pacta con el cliente. Pero si no existe esa obligación por parte del Fórum desde el inicio y, por tanto, estamos hablando de que se está transmitiendo filatelia, estamos hablando de una operación mercantil que tiene un registro contable distinto. En ese sentido, yo, con la normativa contable que hay en el año 2005, que es el Plan General del 90, considero que no se debe de registrar en el pasivo este tipo de contingencia, si bien se debe de especificar, y así lo hacen en la memoria, los posibles compromisos de recompra que tienen con clientes y con proveedores recíprocamente, ¿vale? Es más, en el año, y consta en autos porque tuve acceso a ello también, en el año, por parte del ICAC, se impuso una sanción a los auditores de Fórum Filatélico respecto de las cuentas del año 2002, a Carrera Auditores SL y a su socio José Carreras Sánchez. Uno de los puntos por los cuales le sancionaron a este auditor fue porque no puso una salvedad en su informe por la omisión en las cuentas anuales, la omisión en la memoria de los compromisos que existen por los contratos de compraventa de sellos. Pero no le dijo el ICAC que tuviera que contabilizarlo en el pasivo del balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias como una contingencia, ¿vale? Y por lo tanto, ya nos ha manifestado por qué no procede en este caso provisionar las existencias, pero ¿qué repercusión contable efectiva supondría provisionar por existencias en relación con Fórum? Una cosa es la provisión por la contingencia de la recompra, si ésta fuese cierta desde el minuto en el que se firma el contrato, y otra cosa es la posible depreciación de las existencias como consecuencia de que su valor de realización fuese inferior al valor de compra, ¿vale? O sea, yo creo que, si quiere lo reitero, pero su compañero ya preguntó esta cuestión. De todas formas, es cierto que todo esto cambió a partir del año 2007 con el nuevo plan. Desde luego, en el año 2007 se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad, que es un desarrollo reglamentario de una reforma mercantil, y se cambia la manera de contabilizar un montón de cosas, ¿vale? Un montón de cosas. Qué duda cabe que este tipo de operaciones se les dedica un par de párrafos dentro de la normativa contable del año 2007. Y se da cabida a este tipo de operaciones que no están dentro del ámbito financiero y que tampoco son puramente mercantiles, ¿vale? Este tipo de operaciones, cuando existe un pacto de recompra, a partir del año 2007, tiene un tratamiento contable distinto. Así, el registro contable de los ingresos es distinto del que figura en el Plan General de Contabilidad del año 90. Muy bien, pero más preguntas. Muchas gracias. La defensa del señor Hijón. Sí, con su María. Buenas tardes. En su informe nos comenta usted también que no procede provisionar por riesgos y gastos. Yo quería también preguntarle si nos puede explicar un poco, para arrojarnos a la materia, qué debemos entender por riesgos y gastos. Bueno, cantidades a las que la sociedad se encuentra obligada
y que pueden ser debidas a situaciones litigiosas o contractuales, pero que están indeterminadas o en la cuantía o en el tiempo o en el momento en el que han de satisfacerse. ¿Y por qué no procedería a provisionarlas? ¿Por qué no procede? Bueno, yo aquí creo que me tengo que basar en lo que dice la Audiencia Nacional, que en la medida en que no ha nacido, porque no es una obligación cierta cuando se suscribe el contrato de venta de sellos, la obligación de recompra, como no ha nacido la obligación para Forum en ese momento, sino que se tiene que dar la circunstancia de que transcurra el tiempo y que el cliente ejercite la opción de la recompra, no tengo obligación de provisionar esa contingencia porque no existe, ¿vale? Otra cosa muy distinta es la derivada de una situación litigiosa en la cual el hecho que se produce la posible responsabilidad sí que ya ha nacido y lo que está indeterminado es la cuantía pendiente de resolución judicial. Vale. Luego le quería preguntar siempre por último, si nos puede decir esquemáticamente cuáles son las claves de la diferencia que presentan las cuentas del ejercicio 2005 formuladas por los antiguos rectores de Forum y las presentadas por los administradores concursales. Bien, la principal diferencia es el registro de la provisión por responsabilidades, por esto que estamos hablando, el registro de esa obligación contractual de recompra, la evalúan en 3,8 millones de euros, fundamentalmente. Estoy omitiendo otros datos que son de menor cuantía. Una parte de ella la imputan a la cuenta de resultados y a patrimonio neto y, por tanto, en ambos casos minora el patrimonio neto en la cifra de 2,2 millones de, perdón, 2.200 millones de euros, perdón por las cifras. Y responde, lo que voy a contar es que el Consejo Rector formuló estas cuentas bajo las premisas de que era una actividad mercantil y una empresa en funcionamiento, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí. Y así sería correcto. Entonces, las cuentas que formuló Forum en su día eran correctas bajo esta premisa. Claro. A ver, yo creo que en el momento de la formulación nadie cuestionaba la continuidad de Forum Filatélico, bajo la premisa de que estamos hablando de una actividad mercantil y de que la actividad no tiene dudas sobre su continuidad en el futuro, no existe ninguna contingencia que haya que registrar. Si por el contrario estamos en otra situación en la cual lo tratamos como una operación financiera porque la obligación de recompra fuese cierta desde el inicio del contrato, tendríamos la obligación de registrar la contingencia por responsabilidades, que duda cabe, y si el escenario fuese de liquidación de la compañía, desde luego, en ausencia de un mercado, como tantos ejemplos tenemos en este periodo de crisis, ¿no? En ausencia de mercado los precios se desploman y, por tanto, habría que provisionar las existencias por el valor de realización a precio de liquidación. Es decir, en definitiva, volvemos un poco al criterio Somos N, es decir, si consideramos que tenía una actividad mercantil o financiera para llegar al resultado al otro. Yo creo que eso es determinante para saber qué normativa contable le es de aplicación. Y, según nos ha referido antes, tenemos resoluciones de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y demás, en la que se declara, se dice claramente que la actividad de Forum era mercantil. Sí, hago mención a ellas en el informe. Pues no nos parece, señoría. Bien, la defensa, don Agustín Fernández Rodríguez. Señora, mire, en la página 6 de su informe relata usted aquellos documentos a los que ha tenido lugar. Pero aparte de esto, ¿usted conoce si en algún momento Forum Filatélico ha hecho hace muchos años alguna provisión y esa provisión ha sido rechazada por la hacienda pública? Esa pregunta que me hacen, la verdad es que no se la puedo contestar porque no he analizado años anteriores de Forum Filatélico, o sea, más que los que constan en el informe pericial. Si se hubiera contabilizado de la forma que señala la administración concursal, hubiera tenido consecuencias fiscales. Por supuesto. Imagino que del mismo tenor que las tuvo en el caso de Afinsa, cuya sentencia hago alusión en el informe. Es decir, que Hacienda no aceptaría esas condiciones. Y eso ya está en la pericial. Efectivamente, Hacienda se manifestó rechazando esas provisiones. Gracias. La defensa del señor López Guilarte. Con la venia y el otro señor.
Simplemente, de la documentación que usted ha examinado, no existía entonces ninguna contingencia que pusiera en peligro el principio de empresa en funcionamiento. No. En absoluto. A fecha de formulación, en marzo de 2006, que es cuando se formulan las cuentas, no había motivos de pensar que la empresa no podía continuar. Entonces, a su entender, el informe del auditor de cuentas de Fórum Filatélico, de las cuentas por lo menos del 2004, usted estaría de acuerdo que reflejaba la imagen fiel del patrimonio de la sociedad con las soledades que en ella contiene. Sí, correcto. No hay más preguntas, señor. La defensa de don Juan Martín Mercadé. No hay preguntas, señor. La defensa de doña Belén Gómez Carballo. La defensa de don Pedro Ramón Rodríguez Sánchez y Esprinseste. No hay preguntas, señoría. La defensa de don Francisco Tejero del Río Tamelardo Elena Fernández, Creative Investment Statue Collection y Stands Collector. La defensa de don José Carreras Sánchez, Carrera de Editores, don Rafael Ruiz Berrio. Ya hicieron la pregunta por mí, señoría. La administración concursal, que hace una pregunta. Con la venia. Buenas tardes, don Adolfo. Quería preguntarle en primer lugar dos cuestiones previas. Mire, en el escrito del que ha propuesto esa prueba, que se ha practicado aquí, en el primero trosidigo, se dice la importancia que tiene el ICO 696/2010, que fue inadmitido a trámite, que lo dice, no es que yo esté metiendo en el propio, estoy leyendo el escrito que presentó la defensa de Fórum Filatélico, y entonces que hay una resolución pendiente que viene a sustentar las tesis que usted ha defendido aquí en este informe, que la filatelia había que devolverla a la clientela y que los recursos propios eran 300 millones. Mi pregunta es muy concreta. ¿Le han participado el antecedente de cómo acaba este incidente concursal en la audiencia provincial? ¿Le han contado? Lo desconozco. No, si pregunto si se lo han contado, ¿le han dicho este incidente? No lo he utilizado al objeto de mi pericial. Mire, yo se lo voy a leer otra vez porque si es relevante o no es relevante. Esto es lo que decía Fórum Filatélico, es verdad que ha pasado mucho tiempo. La resolución de la excelentísima audiencia provincial en este caso puede tener indudable repercusión en varios de los argumentos que tanto el Ministerio Fiscal cuanto la Administración concursal utilizan para fundamentar la calificación del concurso como culpable. Así las cosas, esta parte se ve en la situación de alegar prejudicialidad civil como cuestión previa. Entonces la pregunta, ¿le han participado este antecedente? Usted viene aquí a aportar ciencia con todos los antecedentes relevantes. Yo me pregunto, ¿le han participado cómo acabó este incidente concursal? La resolución no se lo han contado. No. Bien. Segunda cuestión. Esta mañana me ha parecido entender, creo que ha sido, no conozco al letrado que viene aquí a representar a Fórum Filatélico, pero me ha parecido que decía que los administradores concursales, en su informe, nuestro informe le sitúo, es de diciembre del año 2006. Le voy a decir en concreto, creo que es el 29 de diciembre. Sí, le conozco. No, es de los que maneja. Pero para que pusieran cosas que no. 29 de diciembre de 2006. Entonces, no sé, joder, lo he escuchado mal. Que los administradores concursales habíamos utilizado el Plan General de Contabilidad de 2007, es el Real Decreto 1514-2007, del 16 de noviembre. Mi pregunta es muy concreta. Usted ha visto en la mención, creo que se nos puede escuchar muchas cosas, hemos hecho muchas cosas mal, pero escribimos mucho, aportamos cuantos antecedentes. Si en estos, el cuerpo, la parte literaria del informe, que tiene 258 páginas, mencionamos de alguna forma el Plan General de Contabilidad de 2007, ¿me lo puede señalar? Ahora no lo recuerdo, no. Para ir aclarando, porque claro, hay cosas que se dicen. Entonces, vamos a las cuestiones que, muy rápido, porque ha puesto en su informe. Pero quiero preguntar, don Adolfo, ¿es habitual que una empresa que venda sus existencias siempre con pacto de recompra? Bueno, había varios ejemplos en este país. No, si yo le pregunto, si viene aquí a aportar ciencia, como auditor, hacen empresa mercantil, que nosotros tampoco hemos discrepado, entonces yo le pregunto, ¿es habitual que una empresa venda sus existencias con pacto de recompra? No me resulta extraño, no, de todos modos no es objeto de mi pericial el hacer un estudio sobre si hay muchas o pocas empresas que realizan este tipo de actividades. Se lo voy a formular de otra forma. ¿No le parece absolutamente excepcional? No, no me parece absolutamente excepcional. Bien. ¿Que custodien todas esas existencias?
la propia empresa que vende las... No, tampoco. Tampoco. Y le voy a poner varios ejemplos, porque en mi trayectoria profesional, empresas que han custodiado la mercancía que venden y que en muchos casos se puede recomprar, esto es una operación, le voy a poner un ejemplo simple, que es las empresas de fertilizantes. A principio de campaña comercializan fertilizantes, se les entregan a sus comerciales o sus distribuidores de zona y en muchos casos o realizan ellos el depósito o hay muchas veces que sin vender las existencias se les entregan a sus distribuidores para que realicen ellos el depósito. No he entendido unas manifestaciones que dicen que la obligación de recompra no se producía siempre, o que no existía desde el momento cero. Los contratos que nosotros examinamos siempre había un contrato de compraventa, un contrato de depósito y un contrato de venta que contenía ese pacto de recompra. Desde el momento cero, en unidad de acto. ¿Por qué dice usted que esa obligación de recompra no existe desde el momento cero? La contingencia de tener que comprar no nace para Fórum Filatélico hasta que no se produce la voluntad del cliente de ejercitar la opción de recompra. Le pregunto de nuevo. Usted ha dicho que no nace la obligación de recomprar. ¿No tenía desde el momento que suscribía el contrato filatélico, Fórum Filatélico, la obligación de recomprar? Existe esa obligación de recomprar que no nace como obligación cierta hasta que no se ejercita la opción por parte del cliente. Bien. ¿Usted ha examinado la contabilidad de Fórum Filatélico? ¿Ha tenido ocasión? ¿Perdón? ¿Usted ha examinado la contabilidad de Fórum Filatélico? Sí, correcto. Sí, ha tenido ocasión de examinarla. Sí. Pero más allá del examen de sus cuentas anuales He tenido acceso a determinados ficheros auxiliares y a las cuentas anuales. Ficheros auxiliares. Sí. ¿No es más cierto que toda la clientela de Fórum Filatélico sistemáticamente ejercitaba el derecho de recompra, el pacto de recompra? El 82%, según dice el informe de la Administración concursal. ¿Me puede señalar dónde dice eso el informe? Si me deja, lo veo. No tengo mi informe, yo se lo puedo dejar. ¿No? Es un dato que yo he sacado y que consta en mi informe pericial y que consta en mi página 18. Puedo haberme equivocado, pero me extraña. Igualmente se indica por la Administración concursal que los compromisos de venta a clientes se han ejecutado durante el ejercicio 2005 y anteriores en casi la totalidad de los contratos, 82% del total. Este dato o le he sacado del informe concursal de los administradores o le he sacado del informe de calificación. Se lo voy a preguntar. Pero no me lo he inventado. ¿No es más cierto que la clientela en un porcentaje que era más allá del 99% ejercitaba siempre el pacto de recompra? No lo conozco. ¿No le consta que de los 300.000 acreedores que casi tenía Fórum Filatélico solo han ejercitado derecho de separación por parte de 2 personas? ¿Le consta ese dato? No lo conozco. En concreto, ¿le consta si el único que ha ejercitado el derecho de separación, aparte de uno de los administradores aquí presente, don Juan Macías Mercader, un menor de edad vinculado a la defensa letrada de Fórum Filatélico? ¿Le consta ese dato? No lo conozco. Bien. Mire, en el concurso de Fórum Filatélico se han discutido muchas cosas, y en nuestro informe se refleja un pasivo de casi 3.800 millones de euros. Como le digo, se han discutido muchas cosas, pero ¿qué será el pasivo de Fórum? No lo ha discutido nadie. Postreramente, en un incidente ya fuera de impugnar nuestro informe, se ha pretendido una vía para modificar el informe de liquidación o el plan de liquidación. Entonces mi pregunta, como decía, parafraseando a mi compañero como letrado, ¿por qué las cuentas anuales de Fórum Filatélico, refiero a la calidad informativa, reflejan mejor
no decir que tengo un pasivo de casi 4.000 millones de euros que no diciéndolo? Mire, le voy a decir una cosa respecto a esto. La imagen fiel de unas cuentas anuales se tiene que entender siempre dentro del cumplimiento del marco normativo contable. Usted me dirá también, pero es que cuando usted registra un edificio por un valor de 100 millones de euros, que es el coste histórico de hace 50 años, no refleja bien la imagen fiel de la sociedad, puesto que ese activo hoy no vale 100 millones de euros, sino que vale 10.000 millones de euros. Esto está ampliamente tratado. La imagen fiel de unas cuentas anuales son en base al cumplimiento de la normativa contable que le es de aplicación al negocio y a la entidad de la que estemos hablando. En este contexto, yo, desde mi punto de vista y a la vista de las sentencias a las que hago alusión, donde se me pone de manifiesto que la actividad es mercantil y no financiera, considero que el registro contable de la provisión no toca en balance y sí toca el reflejo en memoria de la nota correspondiente a esos compromisos. Sí. Don Adolfo, me ha dicho que la lista 108 de Foro Filatélico, de acuerdo con la pericial filatélica que obra en autos, arrojaba un valor de esa filatelia de más de 4.000 millones de euros. Entonces yo, si no entiendo mal su pericia, la valoración de esa filatelia es irrelevante. ¿Es correcta esta conclusión mía? A ver, la lista 108 no sé exactamente. Es la última lista que publicó. Bien, pero no sé si exactamente la totalidad de la lista 108 era propiedad de Fórum Filatélico o ya había sido transmitida a la hora de la formulación de las cuentas anuales. Esto es determinante. En la medida en que esa lista no era propiedad de Fórum Filatélico, sino que la había vendido, no tenía por qué aparecer en las cuentas anuales de Fórum Filatélico. Y entonces, ¿con eso me quiere decir que es irrelevante la valoración de la filatelia? No le estoy diciendo que es irrelevante. Es relevante la valoración de la filatelia, que es propiedad de Fórum Filatélico. Claro que es relevante. Y si el valor de realización de esa filatelia es inferior al valor de adquisición, habrá que provisionar y introducir una corrección valorativa que tendrá un apunte en el debe, en la cuenta de pérdidas y ganancias como gasto y en el haber en el pasivo del balance. Sí, pero con eso vamos. Eso efectivamente lo dice su pericia. Dice que el valor de realización de las existencias es en todos los casos superior a su coste de adquisición. Creo que dice en la página 18. Sí. Supongo que en ese coste de adquisición usted incluye las compras que se hacen a los proveedores filatélicos, sí, y también las compras que se hacen a los clientes derivados de los compromisos de recompra, ¿es cierto? Correcto. Bien. Y usted, si fuera auditor, si fuera contable, está entrando en la compañía una filatelia que compra un proveedor a 50 euros. Esa misma de Andorra a 56. Y resulta que el cliente estoy ejerciendo un pacto de recompra porque me he obligado a ello y le estoy recomprando a 5.000 euros. ¿El contable, el auditor, no tiene que tomar alguna cautela? Está entrando lo mismo y estoy registrando en contabilidad la misma existencia, entonces... Habrá que tomar las cautelas que establece el Plan General de Contabilidad, que es si es previsible que esa filatelia que se está comprando se va a realizar por un valor notablemente inferior al coste de adquisición, habrá que dotar la provisión por depreciación. Señor López, usted venía aquí a aportar ciencia, no es previsible. Fórum Filatélico no vendía jamás un sello, solo compraba sellos a proveedores y jamás vendió un sello fuera a lo que no eran contratos. Jamás vendió un solo sello porque no podía hacerlo, porque nadie se iba a comprar ese precio. Entonces yo le pregunto si hay que adoptar esa cautela. Si yo tengo en el mercado la oportunidad de comprar una cosa a 5 y la estoy comprando y no entramos cómo elijo, cómo designo los proveedores y ese que excede su pericia. Y al tiempo estoy recomprando esa misma existencia a 50, yo no sé qué previsión tengo que hacer.
Me parece que la previsión, por eso, yo no puedo aquí valorar ni extraer conclusiones, pero yo le pregunto si no le parece razonable como auditor, como contable, adoptar alguna cautela. Entiendo su inquietud. Yo creo que... Yo emití un juicio profesional, ¿no? No, está claro. Yo entiendo su inquietud y creo que esa inquietud se trasladó a un cambio normativo en el 2007 y se cambia la normativa de registro de este tipo de operaciones. No, pues no hay más preguntas, señor. La defensa de la agencia tributaria quiere hacer una pregunta. Sí, solo una pregunta. En la documentación que usted ha manejado para emitir su informe pericial, de su examen ha podido extraer alguna conclusión acerca de dónde proceden los fondos utilizados por Fórum Filatélico para atender los compromisos de recompra. ¿De dónde de su propia actividad? Es decir, de sus nuevos clientes. Correcto. De otra manera se lo pregunto, si no hubiera sido a través de la captación de nuevos clientes, Fórum Filatélico habría podido atender esos compromisos de recompra. Al igual que en cualquier empresa, si no vende, no puede comprar ni pagar a sus proveedores. O sea, no habría podido. Claro. Ninguna pregunta. Isabel, ¿te hace una pregunta? Sí, buena venia, señoría. Y al hilo de lo que le preguntaba el abogado del Estado. ¿Y podría haber hecho frente, o sea, no podría haber hecho frente pese a tener un patrimonio neto positivo? Perdón, no. Claro, le ha preguntado al abogado del Estado. Sí, sí. Si Fórum no tuviera nuevos clientes que compraran sellos, ¿podría hacer frente a las obligaciones de recompra? Es que en el momento en el que no tenga fondos porque no tiene ventas, pasará a tener pérdidas y tendrá patrimonio neto negativo. Por eso le pregunto. Ha dicho usted antes que, o por lo menos eso ha parecido quererse entender de las preguntas que se hacían por el letrado que representa Fórum, que la evaluación de la filatelia era irrelevante a los efectos de determinar el patrimonio neto de la sociedad. A pesar de que este patrimonio neto fuera positivo, según la manera de contabilizar que sostiene usted en su pericia, si no hubiera habido nuevas aportaciones, tampoco se podría haber hecho frente a estas obligaciones de recompra. Está claro, ninguna empresa funciona si no vende. En el momento en que la empresa se para en seco y deja de vender y lo que antes vendía por 5 pasa a valer 0, esa empresa quiebra. Pero quiebra esa igual que han quebrado todas las promotoras inmobiliarias de este país. Pero si se mantendrían la obligación de recompra en los términos pactados en el momento de suscribir el contrato, es decir, por un valor muy superior al que el cliente lo había comprado. A ver, las obligaciones serán las que sean y se producirán en el momento en el que se tengan que producir y nacerán cuando se tengan que nacer desde el punto de vista jurídico y contractual. Nada más, señoría. Gracias. Bien, pues entonces.